Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Jerry Bautista. Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de Universitario a la segunda ronda previa de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Carabobo en el Estadio Monumental, en un partido complicado que se le termina cerrando al final, donde dejó pasar algunas oportunidades para estar por lo menos más tranquilo en esta serie ante el equipo venezolano, que fue más complicado de lo que muchos pensaban en el papel, sobre todo, ¿no? Y también vamos a comentar un poco sobre la Sub-23, que se ha vuelto a poner un poco más cuesta arriba el camino a una posible clasificación a la siguiente ronda, tras caer 1-0 ante un Uruguay que tampoco hizo un partido redondo y ahora se va a tener que definir ante Bolivia, que creo que es una de las selecciones que más ha sorprendido en ese torneo, ¿no? Así que, José Miguel, Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué les deja como conclusión esta clasificación merengue, que sobre todo es una inyección importante económica para el club? Son $350,000 que suma, claro, en dinero, y ahora va a enfrentar a Cerro Porteño de Paraguay, ¿no? Sí, la clasificación de Universitario deja muchas conclusiones, ¿no? La primera, que se nota que es un equipo solidario. Pérez ha trabajado mucho la pelota parada y se ha notado. Tiene jugadores muy rápidos. Creo que Quintero es la mejor versión de Quintero en inicio de un año con Universitario, porque siempre comenzaba con una lesión. Creo que este año Chiquitín ha empezado bien la temporada. El que sigue desaparecido es Millán. No ha logrado encontrar su espacio dentro de este equipo titular de Universitario. Creo que no sé si es la posición o que lo dejen un poco más libre. Ahí tiene que ajustar más Gregorio Pérez. Y juega muy rápido en primera, ¿no? Y a veces el jugar mucho en primera pierdes balones, ¿no? Ayer vi que por lo menos perdió 3-4 ocasiones de armando pared con Quintero, y al final la pelota se le iba al fondo. Eso debería ajustar un poco más, porque él es el hilo conductor del ataque crema. Y me deja la conclusión de que Carabobo fue un equipo que le dio mucha libertad a la U, y la U no supo golpear en los momentos claves. Debió por lo menos terminar este partido 3-0, 4-0, y eso no te va a dar Cerro Porteño, ¿no? Cerro Porteño ya es va a ser otra medición, y Universitario tiene que ser más contundente, pero me deja la sensación, lo que decía al inicio, que es un equipo solidario, que tiene marcas escalonadas. Sale Alfa Geme, y si lo pasan Alfa Geme sale el uruguayo Alonso, que marcó ayer un gol de cabeza, y me deja esas conclusiones, ¿no? De un equipo muy solidario. Me deja también tranquilo el que un equipo peruano haya avanzado en una fase de la Copa Libertadores que hace mucho tiempo no sucedía. Y si recordamos el pasado reciente de Universitario, que cuando tenía ciertas circunstancias a favor terminaba fallando por simples detalles. Y eso también lo dio a conocer Gregorio Pérez, el entrenador, ¿no? Que sentía algún tipo de miedo en los hinchas respecto al empate que habían conseguido de visita, y con esa sensación de que no podrían cerrar el partido en casa. Sin embargo, él dijo que habían estudiado esos detalles, tenía algunos jugadores que restaban de ese plantel que tal vez quedó fuera en su momento, y que trabajó en ello, modificó los detalles, y esa vez no se les escapó la clasificación. Sí, aparte se notó bastante activo, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? En los últimos minutos se le vio en el borde de la cancha, tratando de que el equipo justo mantenga la concentración, porque en esas pequeñas cositas son donde se les puede escapar, ¿no? La U tuvo las dos últimas veces que cerró una llave, le termina yendo mal justo con Capiatá, y después con Oriente Petrolero, ¿no? Que los termina eliminando en el Monumental. Entonces creo que era, no sé si normal, pero que el hincha, aunque sea, tenga un poco de suspenso en la resolución del partido, de un partido complicado. A veces esa carga mental también te puede jugar en contra. La U termina perdiendo ocasiones muy claras, como la de Hover, ¿no? En el segundo tiempo, que lo tiene solo a Urruti, me parece, y no se la da y decide patear. Un tiro libre de Millán, que la saca bien el arquero Hernández, que igual fue figura nuevamente. La U tuvo 18 remates en total,
Y más bien yo discrepo un poco con José Miguel. Yo creo que Millán dentro de la U, o sea, no aparece de repente, no es tan constante, no aparece siempre, pero las veces que apareció creo que fue el que más peligro hizo, ¿no? Le hicieron varias faltas cerca al área, fue el que más buscó que se consolide el ataque. Y fuera de Millán también podría destacar, creo que Hover, fuera del gol que se falla, también fue uno de los que siempre por lo menos se mostró, ¿no? Intentó buscar el ataque, buscar un gol. Y también Alonso, que fuera del gol en defensa estuvo bastante seguro, ¿no? O sea, la que tenía la botaba. Lo que le podría agregar también a lo que dices, y tienes razón, pero yo siento que Millán todavía no ha explotado, ¿no? Son varios partidos, ha empezado un poco la pretemporada tarde, pero en el tema físico se le nota un poco lento. De por sí Millán no es un jugador no es un jugador muy rápido, ¿no? Pero en esos contragolpes que tiene dos jugadores rápidos como Chiquitín y Hover, ayer sentí por lo menos en un par de jugadas que se quedó un poco, ¿no? Que frenaba. Que frenaba y pausaba cuando lo tenías a Quintero y tenías que explotarlo porque ahorita Quintero debe estar en su mejor momento con la U en varias temporadas, ¿no? Desde arrancando el año, porque siempre, como decía, empezaba con una dolencia, una lesión, no jugaba fases previas, me acuerdo que no estuvo con Oriente Petrolero, contra Capiatá había sido recientemente fichaje, entonces este ha sido un año que ha empezado bien Chiquitín, y también la crítica va que los cambios no le funcionaron a Gregorio, ¿no? Salvo Barco, que acompañó a Alfa Geme, que se lo notaba un poco cansado, porque Barreto se encargó más de la tendencia en la pelota y se vio en los últimos minutos cuando ya venían esos momentos en el que un gol de Carabobo se igualaba la serie. Barreto se movilizó bien, pero ahí el que puso la cuota de marca era Alfa Geme y necesitaba un socio, ¿no? Para que también se siente un poco tranquilo, y Barco entró bien, pero los cambios en lo que es Urruti, que creo que fue de los pocos que lo he visto en los últimos partidos, creo que ha sido el peor partido que jugó con la U, entró muy mal, y Zúcar, que entró un par de minutos, pero tampoco no hizo mucho, ¿no? Entonces esos cambios ofensivos eran para ampliar el marcador y al final no se vio reflejado, ¿no? Le costó lo que le costó todo el partido a la U buscar el 2-0. Y otro aspecto que también quisiera mencionar es que están jugando mucho a los centros buscando a Dos Santos. Hover y Quintero desbordan mucho, pero esos centros no llegan a destino. A lo mucho habría visto 2 cabezazos certeros de Dos Santos, uno que pasa muy cerca y otro que sí se va desviado. Y creo que este estilo ofensivo de buscar el gol no va a funcionar contra Cerro Porteño, porque es un equipo paraguayo y todos los equipos paraguayos tienen en la sangre jugar y disputar bien el duelo aéreo. Entonces debe ser un aspecto a mejorar buscar otros caminos para el gol, y me parece que ayer Hover dio muestras de ello con esas jugadas individuales, pasando a toda velocidad, enganchando, pero también le falta un sol más en esa definición, ¿no? Un momento de precisión, de tranquilidad para definir. Yo coincido con Jerry, porque a ver, si desbordas, hiciste lo más difícil, ¿no? Y ya sacar un centro, creo que a veces o los jugadores universitarios no levantan la cabeza y miras el panorama donde centrar, ¿no? Porque a veces no es un centro, es un remate al arco. Exacto. Y ayer hubo un remate de Hover que lo agarra al arquero pegado a su palo izquierdo y él remata al palo derecho, ¿no? El primer palo. Entonces salió un remate desviado a la red. Pero así tienes que sorprender, ¿no? No solamente es entrar al área, es entrar al área y dar pase. También remata al arco, y se han visto goles con ángulos cortos, pero han sido goles. Y yo creo que eso es lo que le falta a la U, ¿no? Entrar al área y no depender mucho de que le tengo que dar a Dos Santos, sino desborde, remate al arco. Y ahí va a funcionar un poco más lo que le está faltando a Universitario. Y aparte Hover, hay que recordar que en el clausura el año pasado fue uno de los jugadores que más intentó justo, ¿no? O sea, fue uno de los que más estuvo, uno de los goleadores en la última parte del campeonato, cuando ya se va Denis, ¿no? Germán Denis. Entonces creo que le ha faltado a Hover un poco más de suerte y de precisión pero creo que es probablemente igual una de las cartas importantes en ataque, junto con Dos Santos, que ayer no tuvo de hecho muchas chances en ataque. Pero sí generó Ángelo
muchos tiros libres, ¿no? Porque Las pelea todas. estaba viendo las estadísticas, la Universitario no le sacaron tarjeta. Creo que una tarjeta le debieron sacar a Quina, porque a Exxon, el jugador de Carabobo, Tortolero, siempre cortaba mucho la jugada. En realidad Carabobo cortó mucho, pero Universitario lo controló bien, y a Quina por ahí le hizo un par de faltas, debieron sacar la amarilla. Bueno, a Universitario no le sacaron tarjeta, pero Carabobo cortó mucho. Y esas tarjetas amarillas que al final se lleva a Carabobo fueron por lo menos 3 generadas por Dos Santos, ¿no? Que se ubicaba bien. A los 2 centrales le mostraron tarjeta amarilla, creo que al lateral derecho también. Entonces se posicionó bien, y creo que la U ha ganado con él un delantero de que cuando se le abre el arco con remates de cabeza, la U puede quizá también llevarse 3 puntos vitales en cualquier partido, ya sea liga local o contra Cerro Porteño. Es un buen refuerzo, creo. Y ahora Universitario enfrenta a Cerro Porteño, que es un rival de otra jerarquía, que tiene otro plantel, que tiene mejores jugadores, ¿no? Está Nelson Aedo Valdés en el ataque, tiene a un técnico experimentado como el Chiqui Arce, tiene a jugadores que han estado en mundiales. El argentino, ¿no? Churín, que también siempre Cáceres. es una opción de ataque de peligro, y habrá que ver también cómo se foguea la defensa de Universitario contra delanteros de experiencia, de mayor jerarquía, y ver cuál es el estilo de juego, de planteamiento que usa Gregorio Pérez, porque esta vez le toca iniciar de local, ¿no? Entonces será una búsqueda distinta en este caso, porque inician el próximo miércoles, ya van a jugar en Lima, inician de local con la obligación de sacar un buen resultado, con 5 y 15. 5 y 15 de la tarde, con la obligación de sacar un buen resultado, y tal vez en el mejor de los casos no recibir ningún gol, ¿no? Exacto, justo lo que iba a agregar. Ese partido va a ser complicadísimo, porque Universitario en las últimas fases que ha jugado siempre ha comenzado de visita o cerrar el partido acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el 2017, que perdió con Capiatá, ganó de visita y perdió acá de local. Acá. Contra Oriente Petrolero perdió de visita, ganó acá, pero quedó eliminado. Entonces va a ser una medición también de cómo enfrentar la primera llave, ¿no? a un club peruano. Y yo creo que Universitario tiene que aprovechar las ocasiones que tenga para tratar de sacar un resultado de 2-0 para arriba, ¿no? Y evitar que te marque un gol. Y en la visita quizá mantener el 0 o que no reciba tantos goles, para que en una jugada dividida, ¿no? Que tenga Universitario, pueda marcar de repente ese gol de visita que le dé la clasificación y ya no la eliminación. Y está también el tema de que en el partido de vuelta, el 12 de febrero, Cerro Porteño no va a poder contar con sus hinchas, ¿no? Porque tiene una sanción después de, me parece que un partido contra River Plate. Sí, en cuartos. En la última Copa Libertadores, ¿no? Entonces tiene una sanción. Si la U saca un buen resultado de local en el partido de ida, le puede acomodar mucho a un partido que va a ser atípico de visita, porque no vas a tener al público en contra ni nada, se va a jugar sin gente, y donde va a ser importante lo que pueda plantear el técnico Pérez, ¿no? Yo creo que me parece que tiene la jerarquía suficiente y sabe lo que se juega en una Copa Libertadores, multicampeón en Uruguay, con mucha experiencia, así que va a tener que ver cómo plantear y sobre todo tratar de buscar un triunfo importante para definir en Paraguay, ¿no? Les cuento igual algunos jugadores que tiene Cerro Porteño. Tiene, por ejemplo, al arquero Juan Pablo Carrizo. Hay algunos que son muy experimentados, ¿no? El que ha jugado en Italia, en Argentina, tiene 35 años. Está Amorebieta, que venezolano español, ¿no? Que empezó jugando en el Athletic de Bilbao. Está también Víctor Cáceres, que lo estábamos comentando hace un rato. Jonathan Dos Santos también, que también ha pasado por la selección paraguaya. Entonces tiene un plantel que tiene jugadores de jerarquía, ¿no? Churín, está Nelson Aedo Valdés. Entonces la U va a tener que plantear un partido inteligente ante un rival que va a ser mucho más complicado, soñando con que se pueda llegar a una fase de grupos que no solamente es importante porque vas a participar en la Copa, por el prestigio, sino por el dinero. Te aseguras $3 millones, que son más de 10 millones de soles, que definitivamente para la crisis económica que atraviesa el club sería un ingreso bastante importante, ¿no? Y habrá que ver también cómo va a ser el desgaste que pueda presentar el equipo o el plantel de Universitario en este inicio del año, porque se vienen partidos seguiditos.
Inicia el torneo local ya el fin de semana. Universitario va a jugar contra Melgar el viernes 31 a las 6 de la tarde. Y ya luego el miércoles va a tener que jugar en Lima ante Cerro Porteño. Y tal vez es un aspecto importante el que jueguen de local, porque no van a tener que viajar, ¿no? Viajan a Arequipa, regresan a Lima y solamente se quedan acá para concentrar para el partido. Y no como tal vez contra Carabobo, que tuvieron que hacer el viaje hasta Venezuela. En este caso hubiera sido hasta Paraguay. Y Paraguay, la Liga Paraguaya también ya ha iniciado. Cerro Porteño ha jugado 2 partidos en lo que va de este año. Ganó 2-1 ante Sportivo Luqueño en su debut en casa. Y luego perdió 1-0 ante Club Guaraní. Entonces es un equipo que se viene conformando todavía, consolidándose bajo la dirección técnica del profesor Arce. Y habrá que ver cuál es su disposición para este tipo de llaves, ¿no? No sabemos todavía a ciencia cierta cuál es el estilo de juego de Cerro Porteño, y es un equipo que recién se está armando nuevamente. Tiene jugadores de experiencia, pero imagino que van a salir con la misión de robarse al menos un empate de este, o en el peor de los casos imagino un empate de su visita a Lima. Sí, la última edición de Copa fue eliminado por River y te dice, bueno, avanzó hasta octavo y se quedó en cuartos, pero te dice de un equipo que también quiere llegar a la fase de grupos y que le debe haber sido, en su última campaña, le ha ido bien. Fue eliminado por River, creo que por una mínima diferencia, si no me falla la memoria. Cuando estaba Russo todavía. Exacto, cuando estaba Russo. Y también fue muy criticado, ahora que lo he comentado con Russo, fue muy criticado cuando llegó a Paraguay, ¿no? Le pedían, creo que no iba con el estilo de Cerro Porteño y al final queda eliminado por River Plate. Y también tendríamos que ver un poco los antecedentes de Cerro, cómo le ha ido en fase de previa, de repente su debut en una instancia previa a la fase de grupos. Pero más importante es lo que va a plantear la U, ¿no? De local, y cómo va a afrontar también el inicio del torneo, si va a modificar con suplentes. Un equipo mixto, ¿no? Y probablemente donde la mayoría sean jugadores que normalmente no tienen tantos minutos, ¿no? Creo que la prioridad tiene que tenerla la Copa, definitivamente, ¿no? Porque no sabes tampoco hasta dónde vas a llegar, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita si tienes que preferir un campeonato o un torneo, creo que es la Libertadores, ¿no? Justo ayer, después de la victoria y clasificación, Gregorio Pérez habló en conferencia de prensa y hacía mención de que el plantel tal vez es un poco corto para esta instancia doble que va a empezar disputando, que su mira, si bien está en que avancen lo más posible en la Copa Libertadores, le tienen un respeto a Cerro Porteño, pero también confesó de que su principal objetivo es el título con Universitario, el título nacional. Entonces habrá que ver la disposición que tienen en este equipo. Y para el fin de semana, recordemos que Alejandro Hover no va a jugar el fin de semana porque trae una suspensión, exactamente. Y tal vez veamos a Urruti de titular, o si es que desea modificar el esquema que ha presentado en los últimos partidos con mayores variantes en el primer plantel. Sí, yo creo que va a apostar probablemente por algunos jugadores jóvenes, como pasó en la Noche Crema, ¿no? Donde terminan teniendo varios por ahí minutos. Incluso, no sé, o sea, yo creo que por ahí el que va a estar sería Carvalho, ¿no? Que si es que por su experiencia, porque es un puesto que de repente no es tan desgastante como los otros. Pero después yo creo que va a haber muchos cambios. Además, yo creo que va a ser muchos cambios. Además que es altura, ¿no? Y ya se vio en los partidos, en los amistosos en Argentina, que el equipo llegó desgastado para la Noche Crema, jugaron un tiempo y allá en llega Venezuela desgastado hasta Venezuela, y ¿no? llega incluso el viaje, y se notan los primeros minutos en Venezuela que Universitario intentó buscar el primer gol y en un momento ya quedaba mal parado. O sea, ya los jugadores ya no retrocedían. Santillán creo que también necesita elevar un poco su nivel. No es el Santillán que por ahí conocimos en Real Garcilaso. Le está costando un poco. O sea, sube con la U y le está costando un poco regresar, ¿no? Uh-huh. Y a veces ese hueco queda muy libre y Quina tiene que salir a ocupar ese sitio y también deja libre su espacio, ¿no? Alfajeme se retrocede
y tiene que ir ajustando esos movimientos de contra y regresar para la defensa, ¿no? Y si los hinchas de Universitario piensan o están preocupados porque se descuida el inicio del campeonato local, recordemos que Melgar también va a tener participación internacional la próxima semana por la Copa Sudamericana. Visitan a Nacional de Potosí, así que es posible también de que el profesor Bustos resguarde algunos jugadores, exactamente, para este partido internacional. Y tal vez veamos dos equipos con algunas variantes, con muchas variantes tal vez, en un partido que sea parejo, no con el nivel que hubieran querido previamente cuando se designaron las fechas, pero sí un partido parejo. Así es, chicos, y vamos cerrando el tema universitario y ahora entramos a comentar el partido de la Sub-23, ¿no? Donde Perú nuevamente queda con muchas tareas pendientes por resolver y solamente le queda un partido que será contra Bolivia este viernes, contra la selección donde está Henry Vaca, ¿no? Que no va a poder jugar, ¿no? Pero que ha mostrado también que creo que Bolivia ha sido una de las sorpresas porque le ha ganado a Uruguay, le ha metido 3 goles a Brasil, ¿no? Un 5-3 bastante entretenido. Y Perú termina cayendo 1-0 contra un Uruguay que no termina siendo muy efectivo, que no muestra un gran juego, que no parece muy semejante a la selección mayor. Y Perú sigue con los mismos problemas que mostró en los partidos anteriores, ¿no? De elaboración, para generar ocasiones. Y creo que el que se salva, por así decirlo, es Fernando Pacheco, ¿no? Que ha sido uno de los jugadores más insistentes y que más ha demostrado su calidad, porque me parece que es uno de los jugadores que ha sido diferentes en el plantel. Y nuevamente Concha ingresando en el segundo tiempo, ¿no? Jairo Concha, que es uno probablemente de los más equilibrantes también que tenemos, y mostrando nuevamente algunas falencias defensivas que son preocupantes, ¿no? Sí, bueno, algunos detalles todavía por pulir. Norberto Solano no pudo conseguir una nueva victoria, o en el peor de los casos también, si hablábamos de un empate, nos hubiera jugado muy a favor porque Uruguay quedaba ya sin fechas restantes por disputar. Hubiéramos quedado con 4 puntos y tal vez a lo mucho en la última fecha sacar un buen resultado contra Bolivia nos hubiera dado el pase, pero ahora se nos complicó. Ver la diferencia de goles. Exacto, ahora tiene que ver la diferencia de goles. En este momento Perú tiene +1, ¿no? Ha anotado 3 goles, recibió 4. Bolivia tiene -3. -1 tiene Perú. Por eso, -1, disculpa. 3 goles a favor, 4 en contra. Bolivia anotó 6, pero recibió 9. Bolivia se caracteriza por una defensa frágil, pero también cuando tiene espacios te anota goles. Y Uruguay creo que tiene -1. Sí, Uruguay también tiene -1, pero con 5 goles a favor y 6 en contra. Así que serán detalles por ver, pero creo que una victoria tal vez creo que por la mínima nos podría favorecer. Sin embargo, hay muchas cosas todavía por pulir. Ayer jugó Sebastián González L en la posición en la que muchos criticaron a Christopher Olivares. No se vieron los resultados que hubieran esperado seguramente muchos. La conformación del juego colectivo todavía está en debe. Norberto Solano fue expulsado y creo que va a ser también una ausencia importante en la siguiente fecha desde el banquillo, ¿no? Sí, yo viendo la alineación de Perú y los partidos que ha estado jugando con Brasil y con Paraguay, que creo que debió ser un envión anímico para ayer sacar un buen resultado, porque remontar un 2-0 en cuestión de minutos, el equipo debió salir con otra mentalidad, ¿no? El juego todavía no se ha visto, pero yo creo que en este equipo debería arrancar Jairo Concha. Jairo Concha, creo que Perú necesita tener un poco la tenencia de la pelota y eso le está faltando a Perú, ¿no? Jugar como juega Perú, ¿no? Exacto. Sale jugando con los centrales, pero ahí rifa la pelota y ya el juego ya se perdió. Tienes que aprovechar las velocidades de la explosión de Pacheco, que está teniendo un buen campeonato. El haber fichado unos días previos al inicio del preolímpico por Fluminense debe haber sido motivante para él. Y eso no estamos aprovechando, ¿no? Creo que por ahí desaparece un poco Yuriel Celi, que es una apuesta a futuro, pero debes aprovechar los jugadores que tienen más rodaje en primera, ¿no? Y Jairo Concha es el hilo conductor de San Martín. Entonces, si es un jugador que viene de rodaje y ha pasado por lesiones que lo han dejado al margen de estar en una convocatoria, de jugar meses seguidos, y ya
terminó el año de buena forma, creo que debería tener un lugar en el equipo titular y también dejar de salir tocando mucho y rifar la pelota, porque ese no es el estilo de Perú, ¿no? Y Ñol trabaja con Gareca y es su asistente técnico, entonces eso nos está viendo reflejado en este equipo que ha tenido varias semanas para encontrar el juego que no se ha visto en el preolímpico. Sí, bueno, y justo como hablabas de Yuriel Celi, el jugador de Cantolao que nos sorprendió en el pasado sudamericano, creo que se está arriesgando mucho poniéndolo de titular. Todavía no ha trascendido como tal vez sí lo hacía en un equipo en el que sí era el líder, sí era un referente. En cambio ahora tiene que ser un socio más en el ataque, y creo que Jairo Concha, por experiencia, me parece que sería una mejor opción, y ya lo ha demostrado cuando ha entrado manejando los hilos conductores. Y eso, bueno, esa sería mi variante, y también el de apelar al juego largo. Si salimos jugando, llegamos a 3/4 de cancha o hasta la mitad de la cancha, ¿por qué buscamos el pelotazo largo y no bajan a alguien a mostrarse y seguir saliendo con la pelota dominada? Claro. Porque la dividimos, la perdemos, vuelve a salir el rival, la recuperamos, a veces con cierto miedo porque nos llegan con peligro, la recuperamos, salimos tocando de nuevo y la volvemos a rifar, y el partido se nos hace complicado, se nos hace cuesta arriba. Nos encuentran mal parados, nos hacen el gol, y luego, como ayer se ha visto, no hemos podido reaccionar lo suficiente o a tiempo para poder remontar el partido. Y pierdes confianza también, ¿no? Al rifar la pelota, ¿no? Al ir en un estilo contrario al que normalmente juega la selección, ¿no? Así que ojalá que este viernes Perú pueda conseguir un buen resultado y lograr la clasificación. Si no, va a tener que igual seguir trabajando. Igual Ricardo Gareca está viendo los partidos de la selección, está siguiendo, creo, jugadores que podrían tener una oportunidad en los próximos meses en la selección mayor. Así que esto ha sido todo por hoy en Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Jerry Bautista, y nos encontramos en una próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.